Saludo cordial a todos nuestros oyentes. Se puede decir que en las condiciones en que se encuentra el mundo actual, es un tiempo oportuno para formar una generación de hombres y mujeres de fe, personas que crean de verdad y que asimismo puedan vivir como verdaderos siervos de Dios. En esta oportunidad quiero citar algunos apartes del Salmo 91 para desarrollar este pensamiento acerca de la necesidad de formar una generación de fe. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. A lo largo de muchos años, generaciones enteras de creyentes se han levantado y formado devocionalmente leyendo el Salmo 91. Muchas personas hasta lo saben de memoria y otros equivocadamente le atribuyen propiedades milagrosas y supersticiosas. Pero la verdad, estamos hablando de un precioso poema como lo son la mayoría de salmos y otras porciones de la Biblia. Así que es deber nuestro respetar su composición, también la ingeniosa capacidad del autor, así como su acertada interpretación. Alguien a propósito dijo: si robamos a la poesía de los salmos sus metáforas, su expresión vigorosa, los amplios vuelos de la imaginación y las galas de su lenguaje, dejaría completamente su esencia y se perdería la palabra de Dios contenida en este maravilloso recurso literario. Esto lo digo para hacer justicia a lo que es en esencia cada texto de la Biblia y en particular este hermoso pasaje de la Sagrada Escritura. El Salmo 91 es una composición extraordinaria para fundamentar la fe de todos aquellos que se encuentren con su maravilloso contenido. Como les decía, a su sombra se han formado generaciones enteras de creyentes que han sabido admirar y disfrutar su riqueza espiritual. Su lectura no solo llama la atención, sino que promueve además la confianza y seguridad plena en el Todopoderoso. Inicialmente, y tomando como referencia la definición de fe que aparece en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, se puede asociar la idea con lo que expresa el compositor del Salmo. Entonces se puede decir que fe es creer que Dios siempre está. Es tener la certeza de esperar en lo que de momento no se ve. Fe es la garantía de la espera entre tanto que se obtiene lo que Dios ha prometido. Fe es la decisión voluntaria del que aún sin ver nada espera en Dios. O como diría alguien más avesado, la fe es la decisión arriesgada de esperar que suceda lo que no se ve. Con esta definición de fe como preámbulo, me permito comentar brevemente algunos aspectos que, a la luz del Salmo 91, particularmente pienso que se pueden aplicar a la hora de formar una generación creyente. En el versículo 3, parte A, el Salmo dice: Él te librará del lazo del cazador. Era común en la sociedad campesina de aquella época caer de repente en alguna trampa dejada por los cazadores de animales. Por tanto, salir sano y salvo era una acción atribuida a Dios. Tal vez en la época presente, y especialmente en este país, ser librado del lazo del cazador equivaldría a salir ileso de alguna mina antipersonas abandonada en cualquier campo de la geografía nacional.
Siguiendo adelante con el análisis, en la segunda parte del versículo 3 dice lo siguiente: Él nos librará de la peste destructora. Si bien es cierto, y no obstante los recursos y los adelantos científicos de que goza el mundo actual, la humanidad está temiendo lo peor con esta pandemia, ¿cuánto mayor sería el riesgo en épocas pretéritas donde muchas enfermedades se hacían prácticamente imposibles de controlar y su paso era devastador? Sin embargo, la experiencia del hombre de fe era ser protegido bajo la sombra del Omnipotente por haber aceptado previamente vivir bajo el abrigo de su voluntad. Para los que creemos en Dios, es una gran realidad que existen muchas más cosas que cual peste o pestilencia destructora agreden al hombre y son una amenaza para la continuidad futura de la especie humana. Si hacemos, digamos que una conversión de términos, entendemos como pestilencia algo que huele mal, algo que tiene mal pronóstico y un desenlace fatal. Precisamente, uno de los problemas serios que aquejan a nuestra sociedad son los grandes focos de corrupción en que se han convertido muchas instituciones públicas y privadas, y lo que es peor, el mismo estamento religioso ha caído en esas prácticas deshonestas, dejando de lado el camino de la fe. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, en el versículo 30, la Sagrada Escritura permite ver cómo Dios, buscando hombres que se pararan en la brecha e intercedieran por los pecados de todo el pueblo, dice que no halló siquiera uno. Y a lo largo del capítulo se permite ver, digamos, el recorrido que Dios hace en su búsqueda, empezando por los sacerdotes, siguiendo con los profetas y príncipes, y aún pasando por el mismo pueblo. Dice la Escritura que no hubo uno, alguien que hiciera el bien, alguien con quien contar para tan importante tarea, mostrando así un panorama muy sombrío para todo el pueblo. Como dice también el libro de Jeremías, en el capítulo 5, versículos 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos, no de Dios. Y el pueblo así lo quiso, es decir, nadie dijo nada. Ninguno denunció la pestilente corrupción que, como lo hemos afirmado, es una enfermedad que también se presenta hoy día en casi todos los estamentos de la sociedad. Definitivamente, la humanidad entera necesita con urgencia una generación de fe, como dice el versículo 1 del Salmo 91, una generación que habite bajo el abrigo del Altísimo y que more bajo la sombra del Omnipotente. Personas que tengan disciplina de estar donde Dios desea que estemos. Es tener la capacidad de vivir permanentemente bajo su poder y voluntad. Porque Dios siempre está. El asunto es saber si nosotros estamos en el lugar que corresponde a su voluntad. Hubo una generación, y la Biblia da testimonio de ello, que creyendo aprendió a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Veamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.
Como se puede observar, fue una generación de creyentes que alcanzó una claridad de fe meridiana, tanto que ante la adversidad y sin alcanzar lo prometido, jamás dudaron, sino que creyeron que era fiel el Dios que los había llamado. La tarea como siervos de Dios es formar una comunidad de fe y para la fe. Un pueblo fiel a Dios que salve al mundo del materialismo y la perdición. Se necesita un ser humano que aprenda a vivir no por sus logros personales y materiales, sino bajo la sombra protectora de Dios. Por tanto, hay que desmarcarse del espíritu tradicional del mundo que nos rodea, y eso puede incluir la propia familia, los amigos, los ambientes laborales y sociales, que muchas veces en nada contribuyen al desarrollo de una vida cristiana plena. Los hombres y mujeres de fe son personas que rompen esquemas, que marcan la diferencia. Y con nuestra postura de fe podemos y debemos impactar para bien el medio en que vivimos. A propósito, en el versículo 14 del Salmo 91, la Biblia dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y resalto esta idea: le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. En otras palabras, porque me ama, porque cree en mí, dice Dios, lo pondré en alto. Aclarando que esa condición de ser puesto en alto no es en el sentido de privilegios o cosas como dice y piensa mucha gente, que somos hijos de Dios y como tales nos merecemos esta vida y la otra. El texto se refiere al sentido de ser hecho visible a los demás, de ser ejemplo y de ser referentes de vida. Dios, por medio de la Iglesia, está buscando creyentes para ponerlos en alto, es decir, que estén en lugares estratégicos, que inquieten e incidan y hasta incomoden por su fe para bien de la humanidad. Que seamos, comillas, la piedra en el zapato, pero no para estorbar, sino para inquietar para salvación. A manera de ejemplo, en este sentido, en un lugar llamado Tesalónica, según el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, resulta que los judíos que no creían se fueron en contra de un grupo de discípulos, acusándolos de alborotar y más directamente trastornar el mundo entero. Versículo 6 dice: y gritando dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ciertamente veían a los cristianos como una amenaza no a la paz de la ciudad posiblemente, pero sí para sus intereses codiciosos y egoístas. Bueno, si de trastornar el mundo entero se trata, significa marcar como hombres de fe el medio donde vivimos, el territorio donde nos movemos día a día. Es ser puestos en alto, es hacerse visibles para entregar un mensaje de vida, para dar un parte de tranquilidad en medio de la dificultad, un mensaje nuevo de cambio de mentalidad, contrario a lo que tradicionalmente se ve o se hace. Y todo ¿por qué? Porque hemos conocido su nombre, dice la Biblia, por haber puesto en Dios nuestra confianza. Hay que aclarar que el texto no dice que Dios impedirá que estemos en angustia, como si no nos pudiera pasar algo grave, pues como humanos estamos expuestos igual que todos. Lo que dice es: con Él estaré yo, es decir,
Dios ha prometido estar al lado nuestro en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Qué difícil se torna para mucha gente creer que Dios está presente, y ese es el cuestionamiento que se hace a diario. El decir es, si Dios está, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué ahora no puedo trabajar, no puedo ir al colegio, a la universidad, no puedo viajar? En fin, tantas cosas, tantos planes que se hicieron para este año. Pero gloria a Dios por su palabra, porque día a día nos da descanso, porque es por sus palabras. Esas palabras retumban continuamente en la mente del creyente. Dios es esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Así que es necesario que nuestra generación de fe en Jesús que se está formando hoy pueda seguir creciendo bajo la sombra del Dios omnipotente. Particularmente pienso que, hablando de estructurar una generación de seres humanos que vivan por la fe en Dios, una buena petición y oración oportuna para todos nosotros puede parecerse o seguir la línea de aquello que le pidieron los discípulos al Señor Jesús alguna vez, cuando Él les hablaba no solo de la necesidad de perdonar, sino en general de las exigencias de la vida. Entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Los quiero invitar a orar. Oremos apropiándonos de estas maravillosas palabras. Padre eterno, gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, que cada vez con mayor claridad nos hace conscientes de las demandas de la vida, aunque cada día sean mayores y más exigentes. Señor, cada situación es una oportunidad de formarnos como seres humanos de fe, para hacerle frente a lo presente y a lo porvenir con toda la capacidad espiritual que un hijo de Dios puede alcanzar. Queremos, Señor, esa generación de fe y para fe que pueda dar la medida de solución y salvación que el mundo necesita. Sabemos y creemos, Padre eterno, que vivimos bajo la sombra protectora de tu gracia. Así que pedimos que nos aumenten la fe, claro está, por la obediencia a la palabra recibida, pues sabemos que el ser humano tiene futuro en la medida que en la tierra haga presencia un pueblo creyente que vive respaldado en las preciosas y grandísimas promesas de nuestro Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.